Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a completar el análisis de lo que está sucediendo en Perú. Reiteramos que hay una comunidad de peruanos viviendo en nuestra ciudad que mira a la distancia con preocupación lo que ocurre con la inestabilidad política en aquel país. Y casi ya la usamos como corresponsal de tantas vicisitudes que atraviesa social y políticamente nuestra hermana nación. Voy a saludar a la socióloga Anaí Durán, que es profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está en Lima, en Perú. Anaí, buenos días para nosotros, espero que también lo sean para ustedes. ¿Cómo va? Bien, buenos días. Bueno, cuéntenos qué escenario político y social hay. ¿Cuáles son las causas que motivan los hechos que derivaron en la detención de Pedro Castillo? ¿Es la economía? ¿Es la división política, el país partido al medio? ¿Cuál es su mirada, Anaí? Bueno, sí, estamos, creo que en un episodio más de una crisis que viene de antes, ¿no? Desde el 2016 el Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años, es casi uno por año, ¿no? Entonces estamos en una crisis, en una inestabilidad muy profunda, ¿no? El régimen, este marco constitucional está siendo vulnerado. Y bueno, un presidente que fue elegido con el voto popular y al cual desde el primer momento las élites desconocieron, ¿no? Los grupos de derecha inventaron un fraude, luego le hicieron la vida imposible en el Congreso. Ayer en una salida desesperada hizo este cierre del Congreso, este intento de cerrar el Congreso que no contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas y eso llevó pues a su destitución y luego a su detención, ¿no? Ahora ha juramentado la vicepresidenta, una señora que no tiene bancada, no tiene respaldo popular, se está apoyando en la ultraderecha, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que se está demandando aquí es un escenario de nuevas elecciones y nueva constitución, ¿no? Hay una situación muy compleja. Sí, usted mencionó algo, las élites peruanas, si no gobiernan, no dejan gobernar. Así es, eso hemos vivido, ¿no? Estos últimos meses, estos últimos años, ¿no? Lo que estamos viendo es eso, que ellos quieren recuperar el poder. Y bueno, de fondo, como digo, una crisis más profunda que venimos arrastrando, ¿no? Una inestabilidad, una descomposición del régimen político que se ha ido girando hacia el parlamentarismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué rol ejercen los poderes no constituidos? Digo, la economía. ¿Quién es el poder real hoy en Perú? Bueno, en general los grupos económicos de poder que tienen además una fuerte dosis de clasismo y racismo, porque no es que Pedro Castillo hubiera tenido tiempo todavía de hacer alguna reforma que afectara a sus intereses, ¿no? Ellos han seguido gobernando, la economía peruana está muy estable, la inflación más baja de la región, una de las monedas más fuertes, o sea, no es que hay aquí una crisis económica, ¿no? O una afectación a los intereses de estos grupos de poder económico. Ha habido más bien esa tendencia de las élites peruanas a querer el control total del Estado, ¿no? Y poder seguir haciendo sus negocios que por ahora no estaban amenazados, pero que ellos sospechaban que podían estar más adelante, ¿no? Entonces sí es, como digo, esta combinación de racismo o clasismo que también ha habido muy fuerte toda esta temporada, fue abonando a esta crisis, ¿no? A esta situación, y un presidente también con bastante precariedades, ¿no? Inexperto, sin un círculo de gobierno, y paradójico porque justamente la gente lo elige porque no viene del establishment, no viene de ese círculo, pero a la vez esto le pasa factura por su propia inexperiencia, ¿no? Anaí Durán es la profesora de la Escuela de Sociología que nos está ayudando a comprender lo de Perú. Es decir, que usted acaba de mencionar que la gestión económica de Castillo no es la justificadora de esta situación. No,
para nada. En el Perú la situación económica no está mal, o sea, como te digo, no, y eso también explica que el presidente haya mantenido un respaldo popular de más del 30% en un país donde los líderes políticos no tienen casi nada de respaldo. El Congreso tiene 6% de respaldo, ¿no? La situación económica aquí en Perú no está en una situación complicada, definitivamente, como todos los países saliendo de la pandemia, hay un proceso de reactivación, pero digamos que no es el punto determinante. Esta es básicamente una crisis político-institucional, ¿no? Un impasse entre poderes del Estado y también una descomposición del régimen político que impuso Fujimori en el 93, ¿no? Que vienen desde el 2016 en una descomposición lenta que lleva a estas reformas constitucionales desde el Parlamento, estas figuras de incapacidad moral permanente por la cual puedes vacar el presidente cuando te da la gana con 60 firmas de congresistas. Entonces es eso lo que ha hecho estallar la crisis. Lo económico entra a jugar ahí, como digo, con tanto los intereses de los grupos de poder, pero no es para nada lo determinante, ¿no? ¿Cuál es la inflación anual? Eso por un lado, bueno, si tienen el dato de mensual, de cuánto tienen inflación en general, y por otro lado, ¿dónde está el apoyo popular? Es decir, ¿hacia dónde se inclina hoy la sociedad peruana en términos de eso, la sociedad, no la política? Bueno, no tengo el dato exacto de la inflación, pero de hecho ayer salió un informe del Fondo Monetario Internacional de que Perú era una de las más bajas, estaba entre las 2 o 3 más bajas de la región, ¿no? De hecho el dólar se ha mantenido todo ese tiempo pese a los vaivenes de la política, no ha pasado la barrera de los 4 soles, ¿no? Y eso está así hace una década, ¿no? Entonces no es, como digo, es un problema a diferencia de otras economías de la región que sí han sido más afectadas, ¿no? ¿Dónde está el apoyo popular? Bueno, yo creo que la población, las grandes mayorías sociales excluidas que además votaron por Castillo siguen demandando cambios. Esto no se va a quedar, digamos, no va a volver a una tranquilidad, no se van a quedar conformes con esto. Yo creo que van a seguir buscando candidatos, propuestas que sean críticas al establishment. Creo que sí, la sociedad se ha polarizado todavía más, ¿no? La ultraderecha también se ha empoderado, está muy empoderada, está, como digo, exhibiendo además todo su racismo y su clasismo sin pudor, ¿no? Con apoyo además de los grandes grupos de poder, porque aquí finalmente lo que se armó fue una coalición para sacar a Castilla. Medios de comunicación, sectores del Congreso, grupos de poder económico y fiscalía, ¿no? Entonces estos fueron operando. El presidente precipitó ayer la decisión seguro, pero estos grupos han operado, ¿no? Y como digo, los sectores sociales, populares, los sectores más excluidos, no están conformes con este desenlace, ¿no? Yo creo que ahí vamos a ver cómo se desenvuelve, pero no creo que haya un nivel de consenso en que ya esto quedó aquí, ¿no? Anaí, finalmente veíamos algunas fotografías, carteles que lo acusan de corrupto a Castillo. ¿Esa es la estigmatización que se instala para desplazarlo del poder? Sí, bueno, desde el primer día, ¿no? Como digo, también aquí la derecha por primera vez salió a las calles, ¿no? Los grupos, los sectores más mesocráticos empezaron a movilizarse. Primero inventaron un fraude, luego armaron todo este escenario de corrupción, ¿no? De decir que había acá una nueva mafia provinciana, igual que el fujimorismo. Entonces, sí, en este ánimo de desprestigiar, y como digo, también con una fiscal muy activa para abrir investigaciones, cosa que nunca se había hecho, ¿no? Esta es una de las cosas que cambia el Congreso, cambia la figura constitucional que impide investigar un presidente en funciones y habilita esto, ¿no? Nunca se había hecho, lo hacen justamente como parte de esa, digamos, de esta línea de impedir a toda cosa que Castillo gobierne, ¿no? Entonces sí, yo creo que este desenlace temporal que estamos viendo con la nueva presidenta no deja contento a nadie y sí creo que vamos a tener malestar social para rato, ¿no? Muchísimas gracias, Anaí, por el análisis. Ha sido muy amable y esperemos no tener que volver a convocarla para que nos ayude a entender lo que pasa en Perú. En cierto sentido, un calco con lo que ocurre en la Argentina, con las élites, grupos hegemónicos, un sector de la justicia, las derechas partidarias actuando todas en conjunto para no permitir que gobiernen los que gobiernan y volver a instalar sus regímenes de privilegio, que ni siquiera están atacados, ¿no? Aquí podrían tener el fundamento de que la situación económica es bien compleja, pero ni siquiera con la economía en viento a favor cesan en sus ambiciones.
Sí, estamos viendo estos puntos en común, ¿no? Ya no son los golpes de Estado de las décadas anteriores, sino también todo este boicot permanente, ¿no? Y esta negativa que finalmente los sectores populares puedan desplegar los planes de gobierno por los cuales han sido electos, ¿no? Anaí, muchísimas gracias, muy amable por este contacto. Que tenga buen cierre de año, si se lo permiten las circunstancias, y felicidades en estas fiestas. Gracias. Buenos días. Anaí Durán, socióloga, profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima, Perú, dando cuenta de lo que está sucediendo en el hermano país. Bueno, lo dicho, ¿no? Es la matriz que se está impulsando en todos lados, que se impulsó en Bolivia, ahí no lo pudieron hacer. Dieron un golpe de Estado clásico, se impulsó en Paraguay, se impulsó en Brasil, metieron 2 años presa a Lula y ahora volvió a ser presidente. No lo van a dejar en paz gobernar. De hecho, sabemos que sucede en Argentina, en Chile hay fuerte presión. Así son las cosas. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú.